Buen día, ingeniera. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son sensores con transistores. Para tener en claro los conceptos, deberíamos saber lo que son sensores, que en sí son todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio. Los sensores proporcionan información del control en forma de variables individuales en diferentes procesos y tienen muchas aplicaciones, ya sea en la seguridad o para controlar varios entornos. También tenemos que tener claro el concepto de lo que es un transistor, que es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta de una señal de entrada. Los materiales que utilizamos generalmente para hacer este proyecto son transistores, resistencias, cables, potenciómetros, diodos LED, fotoresistencias y una protoboard. A continuación voy a presentar lo que es el sensor de luz. Para este sensor de luz tenemos que el lado positivo de la fuente será el cablecito azul. Se conectará a una resistencia de 100 kiloohmios y a una fotoresistencia. En la parte inferior se conectará con el negativo de la fuente y el positivo se sitúa en un LED, el cual va en serie con una resistencia de 500 ohmios. Esta también se conectará al colector de nuestro transistor 2N2222A, que es NPN, y el negativo se conectará al emisor del mismo transistor. La base también tendremos que se conecta a una resistencia de 1 kiloohmio, y en el armado final vamos a tener lo que es nuestro sensor de luz. Ya, este es un sensor de luz, pero se debe prender cuando tapemos y se debe apagar cuando quitemos. Se encuentra Sus circuitos, cerrado, sus cosas, es decir, permite el paso de la corriente. Ingeniero, el día de nosotros le vamos a hablar sobre los circuitos electrónicos que realizamos dentro de la operación de aquí. El circuito del que yo les voy a hablar es el circuito de sensor de temperatura. Como podemos ver aquí, el circuito de sensor de temperatura es el LED que conectamos en los dispositivos de batería. Es decir, este va a funcionar a base de calor que va a recibir nuestro transistor, y este hará que nuestro circuito se encienda. Le voy a comentar un poco lo que nosotros hicimos. El LED de lo que conectamos al lado positivo de la batería con una resistencia de 220 ohmios. Para que el LED pueda encender, el transistor debe estar de modo de conductor, de modo que la corriente circule y retorne a la batería del diodo. El diodo que utilizamos es el 1N4148, y también utilizamos un potenciómetro que este le da le reduce el voltaje. Nosotros debíamos reducir el voltaje hasta cierto límite para que el foco esté apagado, en un cierto equilibrio que nosotros tendremos que dar. Cuando el transistor se calienta, sus características principales es el cambio de voltaje. Es decir, desde la base del emisor cae aproximadamente un voltaje que podría ser de 2,5 milivoltios por cada grado centígrado de elevación de la temperatura. Con estos voltajes del transistor, este aumenta de temperatura y hace que el LED se encienda. Nosotros vamos a ver a continuación un video de cómo esto funciona. Este fue la ejecución de nuestro sensor de temperatura. Muchas gracias. El día de hoy nosotros le traemos otro proyecto, lo que se refiere a sensores con transistores. Este sensor es uno de temperatura, y más específicamente de calor, que se va a prender cuando nosotros prendamos nuestra fosforera. Vamos a prender a nuestro transistor y este se va a prender. Lo que cuenta el circuito cuenta con un potenciómetro, las diferentes resistencias y los diferentes cables. Primero vamos a proceder a ver la ejecución. Vamos a prender el circuito con el potenciómetro. Dale al potenciómetro. Ahí podemos ver nuestra luz como está prendida. Ahora vamos a calibrar nuestra luz con el potenciómetro al punto que se apague justito. Dale poquito a poquito despacio para que se apague justo. Y ahora que ya estábamos nuestro foco apagado, vamos a proceder con nuestra fosforera a prender. Así, acerca la fosforera. Lo que va a hacer esto, se va a ir prendiendo poco a poco hasta que tenga la suficiente cantidad de calor para que se quede prendido. Muchas gracias. Bueno, Inge, para este proyecto nosotros vamos a utilizar un sensor regulador para la sensibilidad de luz. Para nosotros tenemos que ocupar un sensor fotovoltaico, un potenciómetro, dos resistencias y un LED y un transistor.
En este caso nosotros utilizamos las resistencias para conectar al sensor fotovoltaico y para el LED. Y el potenciómetro para regular cuando nosotros tapemos el sensor fotovoltaico, regular la intensidad de la luz del LED. Y así se explica nuestro proyecto a continuación. En este tenemos un sensor regulador de sensibilidad para la luz, en el cual cuando tapemos el relé nos va a actuar como un tipo pulsador, pero no se escucha mucho ya que el tic que debe hacer no es muy fuerte. Mientras regulamos la sensibilidad podemos hacer que se prenda de acuerdo a la intensidad que nosotros le demos. Si tenemos pulsado se va a prender más intenso, le quitamos y cambiamos el potenciómetro, será un poco más bajo. Usamos un transistor 2N3904. Bueno, buenas noches, Inge. Yo les voy a hablar acerca del sensor de tacto, que era nuestro último sensor en la elaboración de nuestro proyecto. En este sensor podemos verificar que en nuestro proto encontramos dos transistores 2N2222A, dos resistencias de 1K, un diodo y cable macho para poder realizar el circuito. Ya aquí podemos verificar que en la imagen izquierda ya armado el circuito no hay el tacto de alguna persona para que se pueda verificar la funcionalidad del proyecto del sensor de tacto. Mientras que en la imagen derecha podemos ver cómo ya existe el tacto de alguien, entonces podemos verificarle el diodo encendido. Gracias. Aquí tenemos por último el último sensor con transistor que hicimos, que es con dos transistores, un transistor que es el 2N2222A y un 2N3904. Ya que aquí está conectado con dos resistencias de 1K y está hecho el circuito. Es un sensor de tacto que una vez que nosotros está conectado a la toma de corriente, tocamos y se va a prender, y si no, no se prende. Gracias. Como conclusión tenemos que el proyecto desarrollado queda claro que podemos construir diferentes sensores a partir del uso de transistores, que son componentes que el día de hoy son imprescindibles para cualquier circuito electrónico, pues desempeña funciones que optimiza el funcionamiento de una gran variedad de sistemas eléctricos. Como aplicaciones de los transistores, tenemos una multitud de aplicaciones, entre las que tenemos son la amplificación de todo tipo, ya sea de radio, televisión, instrumentación. Tenemos generación de señal, osciladores, generadores de ondas, de emisión de radiofrecuencias. Tenemos la conmutación actuando de interruptores como los controles de relés, fuentes de alimentación, computadoras, controles de lámparas, modulación de anclura de impulsos PWM, detección de radiación luminosa como los fototransistores. Tenemos también los transistores de unión. Tiene tres terminales llamados base, colector y emisor, que dependiendo del encapsulado que tenga el transistor puede estar distribuido de varias formas.